El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，力行力改，破解难题。 Конечно, должны работать кооперативно, должны... Las farmacéuticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Nuevamente con ustedes acá, como todas las semanas, les agradezco mucho que estén ahí esperándonos para analizar con nosotros, como decimos siempre, estos fenómenos sociales que están furiosos, que están rebeldes, agresivos, marcados, muy raro en los tiempos que corren porque todo se ha puesto cada vez, ¿cómo podría decir? Todo cada vez más visceral, ¿no? Bueno, estamos acá para analizar todos estos fenómenos, analizar lo que está sucediendo en el mundo y, como siempre, decir que lo que sucede en el mundo, la política internacional, afecta directamente nuestros países, en toda la región y todos aquellos países que sé que también, además de acá en la Argentina, de vernos por televisión, nos miran por nuestro canal de YouTube. Así que, bueno, a prestar atención en ese tema. Así que vamos a arrancar con la columna de Azul Selene. ¿Cómo estás, Azul? Marcelo, a ver qué es lo que nos traen hoy. Bien, hoy venimos con el tema de la inteligencia artificial, por lo menos eso me prometió Azul que iba a hacer, así que ahora vamos a ver con ella qué es lo que me pudo conseguir para hoy. Sí, es una mezcla de inteligencia artificial con nuevas formas ahora de consumo sería, que es un fenómeno que ya empezó, vas a ver que el primer gran cambio fue hace un año, pero bueno, todos estamos familiarizados con Amazon. Más o menos. Sí, sí, yo creo que sí. Es como una especie de mercado libre de Estados Unidos. Eso, yo creo que esa aplicación viene bien porque no pensé que hay gente de toda esa edad. Que acá también se puede conseguir, pero bueno, es difícil que entren las cosas ya. Pero bueno, en Estados Unidos es de hecho, acá hubo un problemita porque iba a entrar Amazon y bueno... pasaron cosas. Claro, se pasaron cosas y Mercado Libre no lo dejó entrar, pero bueno, por ciertas relaciones políticas que había. Pero bueno, en Estados Unidos es algo que es muy, muy naturalizado entre la gente, comprar cosas de Amazon. Compran cualquier tipo de cosas, para la casa, ropa, hasta comida. Y una de las primeras innovaciones de las que quiero hablar es de algo que introdujo en diciembre del año pasado, que es Amazon Key. Amazon Key, ahora voy a pasar un videito de 30 segundos para que lo explique el video. Básicamente te dejan lo que compraste adentro de tu casa. Ajá. Así que primero voy a pasar el video y después hablamos sobre eso. Bueno, vamos a ver entonces el video. Lo vemos. Bueno, entonces, vienen, te instalan una cerradura, tienen como una llave que solo tiene esa cosa de solo esa persona en determinado momento puede llegar a abrirte. Entran, dejan el paquete, hay una camarita que los graba dejándote el paquete, se van y cierran. O sea, todavía existe delivery humano, pero ya con una tecnología que entran a tu casa y van a... Claro, vos tenés que dejarlos acceder. En mi casa era un problema por la Rottweiler que tengo. Sí. No sé si yo los dejaría acceder, pero no sé si van a querer acceder ellos. Pero la cosa es que, bueno, esto también después lo puedes combinar con un robot que hace un par de años había en Nueva York. Creo que hacía delivery y era el robotito que iba hacia la casa. Que ahí si te querés poner un poquito más conspiranoico podés decir, bueno, pero te pueden hacer eso, te ponen la cosa dentro del robot, te lleva a la caja, te la deja y se vuelve. Nosotros por ahora venimos con la bicicleta. No sé si vieron en Buenos Aires que la última moda es el delivery en bicicleta. Pero bueno. Vamos bajando costo con el precio de la nafta, es obvio. ¿Cómo estamos hoy? Hacía rato que no hablábamos de esas cosas.
hay un poco de miedo, porque te dicen, primero es caro el tema, son $250 que te sale la instalación de la cerradura. Claro. Eso está conectado a Internet. Está todo, sí, todo conectado. También vemos como cada día es más presente y clave Internet en las cosas que menos nos imaginamos. Ahora, la gente tiene miedo porque dice que te lo van a hackear. Dicen, todo lo que es digital te lo hackean. La respuesta de Amazon es, primero, no es tan fácil, y después, si alguien te va a robar, es más fácil romperte una ventana que hackearte de cosas. Que tampoco, o sea, te calma mucho, porque te dicen, no lo van a hacer. Es como confiar en que hay cosas más fáciles, parece. Yo pienso, te van a poner un seguro, si te robaron, bueno, mala suerte, te pagará y listo. Mientras no dañen físicamente a nadie, no creo que haya problema, y se supone que no hay nadie en Además ese está la camarita, así que supuestamente lo Están ves. grabados. Pero bueno, eso diciembre del año pasado. En abril de este año introdujeron algo similar, pero en vez de dejártelo dentro de tu casa, te lo dejan adentro del auto, del baúl del auto. Así que también tengo un video para eso, para mostrar, porque es medio rara la idea. Así que, nada, bueno, lo pasamos y después hablamos. Bueno, ahí sí ya empieza a afectar las fuentes laborales. O sea, yo creo que en realidad esto, o sea, uno lo ve hoy y son cosas que son casi graciosas, llaman la atención, ¿no? Te despiertan curiosidad. La realidad es que yo creo que son más que nada pruebas pilotos. Cuando esto encuentren un mecanismo que realmente funcione, se va a masificar, porque obviamente es más barato, es más seguro, es más simple de usar. Todavía, no sé si está 100% madura la tecnología. No, para esto. ahora el de los autos es muy específico. Tienen que tener Amazon Prime, tienen que tener o Volvo o General Motors, porque están trabajando con esas marcas. Dice que planean expandirse y tenerlo con otros autos, pero tiene que ser un modelo a partir del año 2015. Y después tienen el peso, las dimensiones del paquete, o sea, tienen limitaciones por ahora, pero es porque también lo mandaron hace unos meses. Sí, ya van a encontrar la forma. Eso es lo importante, es cómo esto va evolucionando. Sí, y bueno, y después sí, de nuevo, se maneja como se maneja todo ahora por medio de una aplicación, va directo con Amazon, está todo encriptado, porque te dice, de nuevo, la preocupación de la gente por el tema de la seguridad, ¿viste? No me van a abrir el auto y se lo van a llevar. Y ahora lo último que hicieron, que es nuevito, creo que fue el mes pasado, es se compraron la cadena Whole Foods, que es una cadena de supermercados desde Estados Unidos, y lo que hacen es vos vas, mandás, pedís lo que vas a comprar, pedís lo que querés, o sea, lo que vas a comprar, te lo arman. Vos vas, te estacionás en un lugar especial y te lo traen al auto. Es como si fuera el Automac, pero de supermercados. Sí, ahí no es tanto. No es tanto, pero es como que siguen haciendo cosas, siguen sumando. Y sigue estando muy presente ahora en la vida de Estados Unidos. Igual para mí lo fundamental en esto es el Amazon Go, pero creo que la disputa es cuánto la gente va a comprar a los lugares y cuánto va a empezar a pedir. Sí. Así que bueno, ya me están haciendo señas azules que se nos escapa el tiempo de la columna. ¿Tenés algo más o ya vamos con ya voy a traer más cuando sigan inventando cosas. Bueno, entonces el problema lo tenemos con la falta de tecnología, así que la columna se termina acá por ahora y seguimos con Ivonne. Bueno, gracias Marcelo, gracias Azul, nos vemos te esperamos la semana que viene y Marcelo seguramente después de corte, seguramente no, después de corte nos encontramos acá con nuestro invitado de hoy y una pequeña mención sobre ese tema. Yo creo que van poniendo de a poquito para que nosotros nos vayamos acostumbrando con esta idea. Me hace acordar el tema de Uber. Primero los autos, la forma en que lo están manejando, cómo se lo pide, después ya van a quitar los choferes. Bueno, estas cosas se van automatizando y es lo que venimos diciendo hace rato sobre los avances tecnológicos, la inteligencia artificial y la gran masa que va a estar fuera del sistema porque no habrá empleo, algo para que los políticos empiecen a pensar. Así que bueno, no se vayan, enseguida regresamos.
Muy bien, ya estamos en este segundo bloque. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de Walter Formento, que es director del CIEPE, el Centro de Investigación en Política y Economía, y la persona más adecuada para mí, para que podamos entender este Estados Unidos tan profundo, ¿no? Esta palabra que aprendí de él, que me parece realmente muy interesante. Walter, tanto tiempo, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Marcelo, un gusto. Walter, realmente te invitamos hoy porque, bueno, quisiéramos repasar un poco cuáles son los grandes bloques del poder mundial, o sea, para arrancar así livianito. Sí. Hoy, a nivel internacional, hay 4 grandes jugadores. 2 que forman parte del unipolarismo financiero, uno de características globalistas, cuyo centro, sus puntos de apoyo son la City financiera, pero normalmente uno lo sitúa y le pone un nombre como la City de Londres, para entenderlo, pero también tiene un peso importante, pero no dominante en la City de Wall Street. Pero digo, incluso en Hong Kong es un jugador importante, incluso en Bombay, en la City financiera de la India, o en la de Moscú. Es decir, es un actor que tiene peso específico a partir de estos puntos de apoyos, que es un modo distinto de leer la geoestrategia, donde la geografía es una geografía más financiera que física. Claro. El otro actor del unipolarismo financiero es ese continentalismo que está en declive, que tiene centro en Washington, que es muy fuerte en el Partido Republicano, particularmente en el Estado profundo republicano. Lo vemos en el secretario de Estado, al cual no pertenece Trump, porque Trump es demasiado pequeño en términos de su economía y de sus empresas, pero este continentalismo unipolar tiene mucho peso específico en el complejo industrial militar, en el Pentágono. Incluso su gran área de referencia era el NAFTA, es decir, su proyecto era el ALCA, para hacerse fuerte en las Américas. Entonces ya iremos viendo por qué de alguna manera no coincide con Trump, porque Trump ha desarticulado el NAFTA, el Telecán. Entonces, este sector, que es financiero, está en un proceso de declive porque, bueno, ha quedado desfasado en sus capacidades en relación a los globalistas financieros. Ninguna duda, de estos actores estamos hablando desde 1950 para acá. Es decir, el globalismo es un actor que nace en 1982-89, pero que se hace claramente visible a partir del gobierno de Clinton de diciembre del 93, pero particularmente en sus políticas del 94. Hacia el 2012-14 emergen los otros 2 grandes actores del poder internacional, que por un lado es los BRICS, es decir, el multipolarismo estatal productivo de la economía real, no financiero, no es un actor cuyo poder se asienta en el ámbito de lo financiero. Y si bien emerge con fuerza y con institucionalidad a partir de julio del 2014, de hecho en el lanzamiento en Fortaleza, en Brasil, que hace la presentación de su nueva arquitectura financiera multipolar mundial, hacia el 2016, 2017 y particularmente, con el triunfo de Trump, acelera y se consolida, es decir, como en una disputa ya mucho más clara, mucho más definida, mucho más decisiva. El otro actor internacional importantísimo es un multipolarismo que no tiene que ver con que no se asienta su fortaleza en la economía, es un multipolarismo cuyo
punto de apoyo es una concepción religioso-cultural estratégica, es decir, ese humanismo que recorre las 5 grandes religiones monoteístas, 6.200 feligreses, dando un número en general, que coincide con el multipolarismo BRICS en términos que recorre, por término medio, la misma geografía económico-político desde el punto de vista cultural, religioso, estratégico. Entonces, estos 4 actores son los 4 actores desde el punto de vista geopolítico que hoy son los grandes 4 esquemas de poder en el mundo. Tenemos 3 en ascenso, el globalismo unipolar y los 2 multipolarismos, y uno en declive que es este unipolarismo continentalista con centro en el Pentágono, que pierde poder relativo y que es parte del Partido Republicano Norteamericano, en el cual perdió a manos de Trump, porque todos sus candidatos perdieron en la interna del 2016 con Trump. O sea, si vos le pones una etiqueta, Trump sería este continentalismo americano, estadounidense, y es interesante que haces una separación entre los BRICS y esta otra vertiente humanista. Claro. ¿Cuáles son esas? ¿Por qué marcas tanto esa diferencia? Porque ellos mismos la marcan. Es decir, imagínate, Marcelo, que el primer diálogo entre ese multipolarismo humanista en términos concretos en la figura del Papa Francisco se da con Xi Jinping en febrero del 2018. Me hace acordar, perdón Walter que te interrumpa, que una charla con un embajador al cual tenemos mucho aprecio y hablamos mucho sobre política internacional, y él decía, ustedes piensan en un mundo multipolar, ¿y por qué no pensar en un mundo bimultipolar? Y ahora me venís a decir, ¿viste? Y ahora me venís a decir que tenía razón embajador, así que cuando yo lo vea le voy a decir. Y estos dos componentes se complementan, en algunos momentos tienen choques secundarios, pero conviven en lo que uno diría los mismos países y las mismas naciones. Lo que pasa es que la recorren de un modo, porque ese es un poder que recorre de modo no geográfico. Claro, eso te iba a decir, las naciones están todas atravesadas por todas estas vertientes que vos nombrabas. Por supuesto. Incluso el viejo continentalismo norteamericano, al cual no pertenece Trump, porque Trump expresa la crisis del choque del unipolarismo continental con centro en los Estados Unidos y el NAFTA, y tiene que ver con el Estado profundo republicano al cual no pertenece Trump y al cual no lo quieren, independientemente que Trump le tuvo que ceder la Secretaría del Tesoro y la Secretaría de Relaciones Internacionales o del Estado, donde estaba Tillerson, hasta que se demostró que él le permitía a Tillerson llevar adelante ciertas políticas y por otro lado él subterráneamente llevó todo el diálogo con las 2 Coreas. Digo, ahí se va mostrando esas contradicciones que existen al interior del Partido Republicano Norteamericano. Es decir, por lo tanto, la pregunta que nos va a quedar es, ¿qué es Trump en términos reales si no es ninguno de estos dos? No, pero digo para... ¿Qué es Trump y cuáles son los objetivos primarios y los secundarios de él? Porque siquiera uno ha podido hacer un análisis cabal. Me acuerdo haber hablado del tema que lo definían como misógino y homofóbico, decían... Es otra cosa, Trump, nos llamamos reduccionistas. Creo que hemos hablado de esto desde su asunción y somos una de las pocas voces que ha dicho, ojo, veamos quién está más allá de este circo mediático que hace. Sí, ¿no? Digamos que nosotros en la Argentina somos parte de ese espacio que normalmente trabajamos este tema de Trump con seriedad como el del Brexit. Pero internacionalmente
existen muchas voces autorizadas de mucha trayectoria que tratan el tema y lo fueron tratando desde un principio, por lo menos con grandes preguntas, claro, sin, digamos, demasiadas afirmaciones, pero digo, Trump lo que defiende es es la recuperación de un industrialismo y las capacidades industriales estratégicas de Estados Unidos. Que el globalismo había dispersado en el mundo, es decir, descentralizado en el mundo. Acá hay una cosa que había dicho en una ponencia Marcelo, que en realidad cómo el globalismo se planteó las nuevas fuerzas armadas globales, como NATO, la OTAN, cómo los complejos industriales militares de los grandes países, Estados Unidos, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Japón, Italia, se dividió en 5 o 6 puntos la producción de los sistemas de armamentos. Por lo tanto, ¿qué es lo que se hizo? Es debilitar la capacidad industrial estratégica, científica y tecnológica del Pentágono. Por eso el F-35, es decir, en términos de aviones de última generación, todavía no lo pueden hacer volar. O lo que decía Thierry cuando vino a la Argentina, que estuvo con nosotros, dijo, cuando Rusia entró a la guerra en Siria en el 2014, los pilotos norteamericanos decían que tuvieron que volver a pilotear sus aviones como si fueran manuales porque se le apagó todo el sistema electrónico. En términos de guerra electrónica, es decir, la tecnología rusa superó a la norteamericana. Y uno dice, ¿por qué la superó si tenía una ventaja importantísima en los 90? Porque la fragmentaron, porque la dividieron, porque la desfinanciaron. ¿Quién la desfinanció? El globalismo a partir de la OTAN. Es decir, a partir de eso que hacía Clinton y Obama. Mucha de la gente que estaba con Trump, una de las cosas que denunciaba era que las Naciones Unidas y bueno, el globalismo y todo ese paquete, lo que buscaba era la división de Estados Unidos, el debilitamiento y la fractura. ¿Vos estás de acuerdo? ¿Hay posibilidad de eso? No. Así como lo hizo con el complejo industrial militar norteamericano, lo hizo con las empresas. Es decir, a partir del 87-94, deslocalizó las grandes empresas multinacionales y las volvió transnacionales y globales y se situó una parte del proceso productivo en China, particularmente en la zona de Shanghái, de Hong Kong, Shanghái, en la zona de la India, en Rusia, en Francia, en Alemania. Claro, el mismo patrón de diseminar y controlar la corporación y no la nación. Fragmentar para centralizar, fragmentar el proceso industrial, científico-tecnológico, para luego centralizar desde el punto de vista, desde el ensamble financiero estratégico, no productivo. Por lo tanto, vos ya no tenés un concepto de centro donde se ensambla. Lo que se produce se ensambla en un punto y ese es el punto de fortaleza. Ahora, ¿cómo ves ¿Está bien? ¿Cómo ves este enfrentamiento entre el Estados Unidos de Trump y China, el coqueteo de China en algún momento con Macron, que sería lo que podíamos hablar de ese globalismo financiero? ¿Cuáles son las razones de esto y cómo augurás que va a avanzar? La pregunta creo que central ahí es el llamado Estados Unidos de Trump, porque ya vemos que hay 3 Estados Unidos por lo menos, sí. Uno globalista, uno continuista, y el de Trump, que no tiene poco poder atrás, e incluso el mismo Kissinger oscila. Siempre, si bien Trump nunca abrevó en el pensamiento globalista de Brzezinski, es cierto que Kissinger es un gran, digamos, asesor geopolítico del continentalismo, pero también tiene diálogos con Trump. Entonces, Trump, el único punto donde confronta con China y los BRICS es en las industrias estratégicas que son las de la inteligencia artificial. Es decir, Facebook, WhatsApp, Google, Microsoft, es decir, la producción de microprocesadores de alta
de alto rendimiento, que Huawei hace 20 días presentó el último microprocesador que supera en potencia de procesamiento de datos. Digo, ese es uno diría, ¿en qué terreno realmente Trump confronta con Xi Jinping? Es decir, el Estados Unidos realmente confronta estratégicamente con China, en el plano de la inteligencia artificial. ¿En qué otro plano? Estados Unidos no tiene problema energético, tiene autosuficiencia. Trump está pensando en un dólar distinto del que piensa el globalismo y del que piensa el continentalismo. Está pensando en un dólar que se devalúe, es decir, sea débil, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué quiere decir que sea débil en términos financieros? Es decir, que no sea una moneda apetecible para, digamos, los grandes actores y jugadores financieros globales. No, lo necesita como una moneda que le permita tener competitividad industrial, sin dejar de ser Estados Unidos un lugar donde la gran burbuja financiera absorba el dinero que fue impreso sin respaldo en la economía real, porque necesita financiar una recuperación de su infraestructura industrial, científica y tecnológica que viene siendo destruida desde el 91. Entonces, ¿qué necesita? Convocar recursos económicos para usar en la industria de la economía real sin fortalecer a los actores de la economía financiera, que normalmente los tiene sentados en la Reserva Federal, y ya le dijeron a Trump que ellos no van a dejar de aumentar la tasa de interés, por lo tanto, están jugando, hay una puja estratégica entre el globalismo financiero de la Reserva Federal contra Trump. Eso es que de alguna manera juegan a la derrota electoral de Trump, o al impeachment, es decir, a generar un escándalo y es decir, ponerlo en el mismo lugar en que estuvo Nixon, sabiendo que las condiciones en las que estuvo Nixon en la salida de la guerra de Vietnam son totalmente distintas a las que se encuentra Trump. Hoy tiene Trump todas las condiciones de imponerse al globalismo de la Reserva Federal. De hecho, los dos grandes jugadores globales de la Reserva Federal, Yellen y Stanley Fischer, salieron en febrero sin poder cumplir el objetivo de haberlo hecho un golpe financiero que permitiera el impeachment, que es la destitución de Trump. Más aún, Trump avanza consolidándose electoralmente. No me permite siquiera hacerte una pregunta más que quedará para el próximo bloque, así que tengo que llevarlos a un corte, un pequeñísimo corte. Enseguida ya regresamos. Muy bien, ya estamos en este tercer y último bloque, como siempre, con muchas ganas de alargar el tiempo, así como puede. Estamos con Walter Formento, director del CIEPE, el Centro de Investigación en Política y Economía, analizando, cómo no, Estados Unidos y todo este globalismo que existe en el mundo. Walter, hablando de grandes preguntas y hablando de lo que está sucediendo, Estados Unidos de Trump, tal como vos lo mencionaste, ¿acordó en Helsinki con Putin? ¿Hay un plan común entre ellos? Yo creo que hay acuerdos. Yo creo que no hay un plan común. Incluso ningún estratega pondría en común su plan. Pero sí tienen puntos de acuerdo. Incluso el que más verbalizó la reunión de Helsinki fue Putin que Trump, porque Trump está en campaña electoral. Es decir, todo lo que diga, lo que no diga, se va a usar en su contra. Ya lo mató la prensa solo por sentarse a hablar con Putin. Exactamente. Putin lo que verbaliza de la reunión es que dice, hemos acordado que el mundo post 1990-91, post caída de la Unión Soviética, es un mundo en el cual la Guerra Fría
la concepción estratégica de la guerra, según el mundo de la Guerra Fría, del bipolarismo, de dos grandes bloques de poder, no existe más. Entonces, el mundo que ahora empieza a existir, lo estamos construyendo, y lo que no podemos permitir es que nos regresen a esa situación de bipolarismo, porque en realidad el mundo justamente no necesita regresar a ese momento, si quiere, sombrío, en las palabras de Putin. Sí. Lo que nosotros estamos de alguna manera nos hemos ido poniendo de acuerdo en términos de que el mundo que estamos transitando es un mundo que tiene que ser construido y que tiene que ser construido en paz. Y usan un concepto de la paz que es propio del multipolarismo ecuménico humanista. Digo, porque ambos, tanto Putin como Trump, son personas religiosas. Es decir, son practicantes, son de excelente diálogo con sus respectivas religiones dentro del mundo incluso de la ecúmene cristiana. Esto sí es un dato interesante para hablar hablando de estos dos líderes. ¿Irán jugaría también en ese mismo sector pese a las diferencias entre Rouhani y Ahmadinejad? Bueno, la diferencia, primero, Irán se ha constituido en una pieza clave de la geoestrategia mundial. Hoy es una pieza importantísima. Luego de resolverse la cuestión siria, en la gran batalla de Alepo, que nosotros hemos trabajado juntos en algún momento, Irán es el gran actor que aparece en el escenario internacional como pieza clave. Ese Irán que empieza a tener un diálogo cada vez más estructural con los BRICS, con el multipolarismo BRICS. Un Irán que tiene tecnología, ciencia, industria, pero que además es una potencia gasífera, pero además tiene un lugar en la geopolítica importantísimo, pero particularmente un lugar en el mundo de ese humanismo musulmán chiita. Por lo tanto, es una pieza clave. La diferencia entre Rouhani y Ahmadinejad tiene que ver con que Ahmadinejad expresa de manera más estructural esa concepción estratégica de este Irán que se ha vuelto y constituido un actor de importancia estratégica, ¿no? Rouhani es el dirigente de Irán que de alguna manera permitió sostener un diálogo fluido en el momento en que Obama era presidente con el globalismo. Y la crisis al interior de Irán en términos políticos tiene que ver específicamente con esta transición que debe hacerse en términos de adecuar las dirigencias políticas con el momento histórico en el que se encuentra el país, en el contexto internacional en el que está. Es decir, Trump hace, de alguna manera, una salida y rompe el acuerdo 5+1, que se había constituido con Rouhani y Obama, porque necesita de alguna manera también mantener un lugar en la geoestrategia del Medio Oriente. Una geoestrategia no solamente de los recursos energéticos, petróleo y gas, sino particularmente en lo que se llama el tránsito de la nueva ruta de la seda, es decir, la gran columna vertebral económico-productiva que viene desde el Asia-Pacífico y marcha y enlaza y articula a Europa y al África. Vamos ahora a meternos ya en América Latina, porque nos vamos a quedar sin tiempo. Vamos a empezar también a resumir todo lo que habíamos pensado para hablar, porque tampoco si no, no vamos a llegar. Hay un tema que a mí me llamó mucho la atención, que AMLO gana en México después de una serie de fraudes y daría la sensación como que Estados Unidos no volcó su peso para otra vez entorpecer las elecciones naturales. Por otro lado,
Quisiera aclarar ahí, porque nadie duda de la legitimidad con que ganó AMLO. Uno lo que dice, porque bueno, eso ha sido un punto de discusión y ámbitos en circuitos cerrados. Uno dice que sí ganó con legitimidad sin la intervención de Estados Unidos. ¿Eso qué significa? Que Estados Unidos, que Trump empieza a apostar en contra de sus enemigos internos, sabiendo que, por ejemplo, Peña Nieto fue un aliado de Obama, marca la presidencia y a partir de ahí, ¿qué podemos esperar entonces para Venezuela, Brasil y Argentina? Básicamente te lo voy a botar una pregunta, así puedes ordenar la respuesta. Y yo diría lo mismo de una manera distinta. López Obrador puede ganar en México porque hay un actor que rompió el bipartidismo organizado desde Estados Unidos por el globalismo en un momento determinado y por el continentalismo del Estado profundo republicano. Ese actor que rompe el bipartidismo mexicano es Trump. Porque cuando rompe el bipartidismo está rompiendo el NAFTA y el Telecán. Es un momento de profundización. Eso debilita a lo que se llama la derecha financiera continentalista en el Partido Republicano. Él ya le ganó las elecciones en el 2016 y hoy la mayoría de los candidatos en Estados Unidos, en el Partido Republicano, la mayoría son cercanos a Trump. Es decir, se está dando ese fenómeno. Y el otro fenómeno en el Partido Demócrata, donde Sanders, otro outsider, digamos, otro impensado, empieza a tener peso decisivo en la interna del Partido Demócrata. En noviembre vamos a tener una realidad, digamos, que tendremos que evaluar y observar. Entonces, Trump necesita romper la trampa del bipartidismo del NAFTA en México. Eso permite que el PRI, es decir, que el PRI que después fue el PRD y que después se constituyó en Morena, huyendo de los acuerdos del bipartidismo, es decir, estos dirigentes, exprese ahora en la figura de López Obrador, tal vez un dirigente de máxima capacidad para estos momentos, exprese y sintetice un triunfo electoral que le da mayoría en senadores, mayoría en diputados, para decirlo con las palabras de la Argentina, pero incluso le da una presencia y una capacidad al Ejecutivo. Digo, en esto coinciden todos los analistas. Digo, esto que estoy diciendo yo, lo dicen la mayoría de los analistas, sabiendo que con el triunfo de México y con la situación de Venezuela, la principal reserva geoestratégica de gas y petróleo del mundo, es decir, que no es Arabia Saudita, sino que es el Caribe, se constituye, vuelve a constituirse como un área de importancia de primer orden. Y eso guarda relación con lo que hizo Trump en relación al bipartidismo. Claro, el hecho de que el Caribe con López Obrador se fortalezca va a ser un problema para Trump, pero es secundario. Él necesitaba solucionar el problema principal. Y en el caso de Venezuela, ¿qué podemos esperar? No, en el caso de Venezuela, Trump no está de acuerdo con Maduro, no tiene un candidato alternativo, no es su prioridad hoy. Creo que esta es la discusión básica, ¿no? Porque no es que uno habla a favor de Trump, sino uno lo que dice es que como que esta impronta de Trump viene a dar un verano o dejó por lo menos Latinoamérica en manos de otro sector que no es su prioridad. ¿Es así o estoy muy equivocado? Por eso la pregunta es ¿cuánto se está involucrando directamente en nuestra región? O sea, ¿decide y juega, como dicen algunos, a una invasión en Venezuela o deja ser y se mantiene al margen? Y en Brasil y Argentina, ¿qué está haciendo? En Brasil, quiero hacer la salvedad, porque Temer ha sido un fiel aliado de los globalistas, ¿no? Sí. Después de lo que sucedió en México, o sea,
¿podemos esperar que haya un vuelco en la política interna con la victoria de Fernando Haddad? Lo digo con Fernando Haddad, que hago una salvación. Hoy vine con la bufanda rosa. El color de mi bufanda no define el color de mi camiseta. Esto es un chiste muy interno argentino, pero es que justo hicimos una entrevista a John Caires hace algunas semanas, al secretario general de la CUT, y casualmente yo tenía la bufanda roja y Marcela la camisa roja. Entonces decía que somos partidarios. No, no es que seamos partidarios o dejamos de ser. Uno muestra una realidad que ustedes no están acostumbrados a ver en los grandes medios de comunicación. Entonces uno habla con gente que son capacitadas, que son idóneas, que entiende y muestran otra realidad. Entonces investiguen, evalúen, busquen, más allá de buscar el color de la camiseta o no. Volviendo con... Sí. No, nosotros, digamos, llevamos 30 años aprendiendo este oficio. Pero en lo que vos decís, Ivonne, para Trump, México es parte de su área de importancia central. Por lo tanto, actúa y opera en México y en Canadá. Todas las otras áreas son secundarias para Trump en el sentido de la prioridad. Si uno pensara, digamos, y ahora para acá, ideológicamente, y Trump ideológicamente estaría mucho más cercano a Temer, ¿no es cierto? Ideológicamente. Sí. Pero no el tema es duda. que él está dentro de una estrategia de poder mundial donde el plano ideológico pasa a ser secundario, incluso en el análisis estratégico, pasa a ser secundario lo que vos pensás o no, porque vos sos parte de un esquema de gobierno. Muy bien. Y vos llevas adelante, es decir, Trump seguramente estaría ideológicamente más cercano a Temer, e incluso a Bolsonaro, ¿cierto? Ahora, cuando uno ve y observa las políticas de Trump, en las áreas que son importantes, él actúa siempre enfrentado al globalismo financiero y a los continentalistas financieros. Y estratégicamente en el área de la inteligencia artificial contra China. Pero salvo en esa área... Y ahí es proteccionista. Y ahí es proteccionista y ahí es capaz de, digamos, de usar todos los recursos para paralizar, que es lo que se traduce como guerra comercial en Trump, que China le responde con una guerra de moneda, es decir, le baja el tipo de cambio, le hace guerra cambiaria. Entonces, en Brasil, uno diría, ¿en qué sentido ayuda Trump a Lula? Por ejemplo, a la opción Lula o a la opción Haddad, ¿cierto? Sí. Si lo pronuncio bien. Sí, Fernando Haddad. Y está el tema también de que Bolsonaro parece que hay el establishment brasileño no lo quiere mucho. Y fracasó a Alckmin porque no es el candidato que ellos querían que fuera. Es que estando Lula... ¿Trump puede ayudar a Lula? No creo. Trump lo ayuda indirectamente. ¿Qué quiere decir? Al debilitar a los grandes actores financieros que podrían ayudar de alguna manera a Temer o al gran candidato de los intereses financieros que nunca superó el 2%, que es el hombre de la Bolsa de San Pablo, ¿no? El candidato de la derecha financiera. De hecho, Trump entorpece las capacidades de estos candidatos en Brasil de ser financiados y respaldados, y en ese sentido, porque es lo mismo que hizo directamente en México. De hecho, el triunfo de López Obrador en México es un respaldo para Haddad y para Lula. De hecho, debilita hasta la posición del presidente argentino. Es decir, Macri hoy se encuentra en una situación de mayor debilidad a la que tenía antes, que México, digamos, tuviera una victoria de López Obrador. Es decir, México, que es un país importantísimo en lo que se llama la geopolítica sudamericana históricamente en los últimos 300, 400 años,
El hecho de que hoy lo tenga a López Obrador, un hombre de pensamiento nacional, es decir, industrialista, un hombre cercano a las reservas de petróleo, nacido, es decir, el solo hecho de que haya ganado López Obrador debilita la posición de Temer y debilita la posición de Macri. No porque López Obrador, digamos, ni siquiera asumió todavía. Sí. Lo que no tiene Macri y lo que no tiene hoy Temer es el respaldo que tenía antes cuando gobernaba el PRI. Aparte, tengo entendido que la transición de López Obrador es muy ordenada. Formaron una comisión de entrega de poder, como debería ser. Es que tienen que supervisar la transición porque la está haciendo con un gobierno con una estructura de gobierno que viene del 2006 y no se sabe lo que le van a entregar. Y de hecho, incluso lo primero que hizo es parar un conjunto de decisiones que se estaban tomando para empezar de alguna manera un nuevo camino, que al principio no va a ser muy distinto. Por ejemplo, las cuestiones petroleras. Acá en la Argentina, ahora, ya como vamos bajando desde lo primero que hablamos hasta lo concreto para que vea la gente también la relación directa que hay entre eso que vos decís al principio, que parece una discusión de café a las 12 de la noche, hacia algo que todos los días nos afecta. Y entonces, ¿qué podemos esperar acá en la relación de lo que está sucediendo con la Argentina? El apoyo financiero que pueda tener Trump, el apoyo político inclusive a una posible represión que pueda ejercer Macri dije antes o Trump. ¿Qué no sé qué dije, bueno. Claro, en ese aspecto represivo. Y ¿qué se puede vislumbrar en la Argentina? En la Argentina, primero... Desde lo geopolítico, ¿no? Después por ahí le ponemos la etiqueta que sea. No, primero... Y con eso creo que tenemos 2 minutos porque me están haciendo señas desesperadas. Siendo esquemático. Las características del gobierno de Macri es que uno tiene presente al globalismo financiero en el Banco Central cuando lo teníamos Sturzenegger. Cuando sale Sturzenegger, el globalismo financiero pierde su lugar en el gobierno de Macri, porque es la salida también de Aranguren y es la salida de Cabrera, manejando el Ministerio de Energía. Por lo tanto, este actor globalista todos los días juega las corridas financieras, todos los días hace corrida y hoy está llevando... Los que le están sacudiendo... Está llevando ya lo tienen casi en 41 al dólar. Es decir, todo lo que... Porque en términos relativos... ¿Qué bancos son los que...? Y ahí juega el HSBC, es decir, juega Soros, juega Royal, juega el HSBC, el Berkeley, el CIT, es decir, contra lo que uno tiene en el Banco Central con Caputo, es decir, el JP Morgan, el BlackRock, el Templeton, es decir, eso sería el las grandes bancas asociadas al continentalismo norteamericano, es decir, al establishment del Partido Republicano y al Pentágono, que lo tenés hoy en el Banco Central, pero lo tenés en el Ministerio de Defensa y en el Ministerio de Seguridad, que hace a la política de el desarrollo de unidades militares mixtas con presencia norteamericana al lado del litio, al lado de Vaca Muerta, en el paso bioceánico del sur-sur allá en Ushuaia. Entonces, pero además de estos dos actores financieros, que uno los puede graficar, Macri no es un político, es un hombre de los grupos económicos financieros locales junto con una playa de grupos. Por lo tanto, la particularidad que tiene es que no va a dejar el gobierno como cualquier político, como de la Rúa, porque primero va a tratar de asegurar sus negocios, porque de hecho como presidente está tratando de asegurar sus negocios. Que los sectores continentalistas todos los días hackean en Wall Street el valor de las acciones de las empresas de los grupos económicos para llevarla a una situación donde las puedan comprar y absorber, como ya sucedió entre el 88 y el 90 en la Argentina con los capitanes de la industria. Por lo tanto, Macri es muy posible que ya sepa que entró en una fase de transición temprano y que seguramente va a tener que ceder la presidencia de la nación, y yo intuyo que él está solo negociando la preservación de sus negocios económicos y de los
negocios económicos de todos los grupos económicos locales argentinos para dejar paso a la política, pero no perder lo que han ganado desde hace tiempo hasta acá en términos económicos financieros. Pero no tendría el respaldo de Trump. Trump no le importa eso que está pasando en la Argentina, es decir, porque, digamos, no es área de su interés. Sí. Ahora, si esto que pasa en la Argentina debilita el globalismo financiero, como lo que pasó en el Banco Central, él lo vería con buen tino. Ahora, si por otro lado lo que se fortalece es el continentalismo norteamericano, la derecha del Partido Republicano, eso no le sirve a Trump. Bueno, ya no tengo tiempo más ni para apenas para recibir el libro que veo que lo trajiste, si me lo sé ver, así que salió este año. Ahora en junio. O sea, si quieren profundizar todo lo que estuvimos hablando. Nada mejor que con esto, bueno, tiene una claridad de pensamiento tremendo, Walter, vale la pena que lo lean. Yo me he tragado a varios de estos libros y por algo, bueno, hoy humildemente puedo estar sentado al lado de estos invitados y poder llevar una charla como se debe, ¿no? Gracias, Walter, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Te comprometo a venir después de las elecciones en Estados Unidos, las intermedias, para ver qué es lo que está sucediendo, ver cómo seguimos analizando y ver cómo sigue en pie nuestra querida Argentina. Sí, seguimos. Muchísimas gracias. Seguro. Gracias a ustedes. Bueno, y a ustedes, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por los comentarios que siempre recibimos, tanto en nuestras redes sociales como en nuestro canal de YouTube. Nos esforzamos entre Marcelo y yo para, bueno, poder responderlos a todos con tiempo, pero muy contentos. Gracias a todos aquellos que también se suscriben a nuestro canal. Los alentamos a que sigan invitando a sus amigos, que sigan apoyándonos, que digan que se suscriban y también recomienden a su vez a sus amigos. Es la manera de que podamos seguir existiendo en este mundo virtual y trayendo a ustedes esta información que ustedes no ven todos los días en los grandes medios de comunicación. Así que muchas gracias nuevamente y nos vemos la semana que viene con una nueva edición de Humo y Espejos.